Un invitado que es David Ver y que está allá en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, David? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, acá estamos con Tito Marengo, Julio Cabrera acá en el estudio. Tito, ¿cómo anda, amigo? Buenos días. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Bien. Qué suerte, qué bueno. Bueno, vamos a presentarte. David Ver es director del ISEF número 1 Romero Brest, el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest de acá de la ciudad de Buenos Aires. Es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales y Educación, licenciado en Ciencias de la Educación. Tiene estudios de Historia y es profesor de Educación Física y maestro de Educación Física, y se dedica a la investigación histórica en Educación Física y Actividad Física. Enseña, es profesor justamente de Romero Brest en Historia de la Educación Física, y por eso es que lo hemos llamado esta mañana. Sí, porque nosotros, David, antes que nada te agradezco que te hayas dispuesto a comunicarte con nosotros, y nosotros siempre llevamos alguna parte, digamos, recuperamos una parte de la historia del sistema educativo, y me pareció muy oportuno algo que no es tratado dentro de, generalmente, por lo menos como algo relevante. Yo lo considero que sí lo es, y sé de tu saber para que nos compartas esta cuestión, ¿no?, de lo que es la historia de la educación física en la Argentina, a nivel internacional. Encaralo por donde te parezca. Bueno, gracias, Tito. Antes que nada quiero aclarar que soy el director del departamento sociohistórico del instituto, no soy el director del instituto, porque si no me van a comer. ¿Sí? Perfecto. Bueno, disculpas. No, por favor. No, porque lo está escuchando mucha gente. En relación a la educación física, digamos, las construcciones son básicamente diferentes, pero podríamos plantear que sobre finales del siglo XVIII, principio del XIX, empieza a haber una preocupación por el tema del dominio del cuerpo, me parece que en un conjunto de líneas. Una línea es más en términos de la corrección del cuerpo y la rectitud, que después esa mirada fisiológica, anatómica sobre la rectitud corporal en términos esqueléticos se transforma en una cuestión más moral, o sea, la rectitud moral y esquelética. Y ahí, digamos, claramente se construyen un conjunto de dispositivos de gobierno del cuerpo que se van trasladando a la escuela en tanto la escuela se va masificando, sea en Francia por la ley Ferdi, sea en Argentina por la 1420, donde incluso en el artículo 6 se plantea la educación moral, intelectual y física. Ahí hay un problema, ¿quién va a hacer la educación física? Ahí aparece la necesidad de ir construyendo en principio el idóneo con algunas características, y después el profesor de la educación física más en una clave pedagógica. Cuestión esta que tampoco resultó muy sencilla, ya que enseguida sobre el campo de la pedagogía del cuerpo hubo tres corporaciones que se disputaban: la pedagógica, Romero Brest, Pisurno, Andrés Ferreira, por citar algunos; la militar, Levene y Arana; y la esportiva con el Barón de Marchi y Jorge Newbery. La militar y la deportiva con una mirada nacional patriótica, donde se resaltaba el tema de la formación del ideal del soldado; y la pedagógica, donde se retoma el proyecto normalizador y civilizador de Sarmiento. Básicamente es eso. Cuando mencionás esto, David, me haces recordar a mis clases de educación física, y creo que estas cosas estuvieron como muy presentes. ¿Qué observás vos ahora sí, ya como investigador, presente todavía en la formación de los profesores y en las clases de educación física de estas antecedentes que tuvo la educación física en la Argentina?
Sí, yo creo que hay una matriz disciplinar fundante, que es como una tradición selectiva en términos de Williams, que digamos no permite que la pedagogía aparezca dándole sentido a la formación. O sea, la pedagogía en una formación docente, aunque sea de educación física, de matemática, lo que sea, y las estrategias didácticas, los modelos de enseñanza, las teorías educativas tienen que ocupar un lugar central relacionado con la pedagogía misma. Y sin embargo, la formación de docente de educación física, desde lo que yo advierto, incluso como profesor del instituto y mirando objetivamente el plan de estudios, cuántas materias deportivas hay, cuántas biológicas hay y cuántas pedagógico-didácticas hay, me parece que hay una matriz todavía hegemónica en relación a lo biológico, digamos que fue la primera matriz de Romero Brest mezclado con lo pedagógico, y posteriormente, a partir de la reforma Fresco-Noble de los 30, me parece que hay una incidencia también muy importante de la colonización del currículum, sobre todo en primaria y en secundaria es claro, por parte de las prácticas deportivas, o sea, de quinto grado en adelante, pero sobre todo en secundario, parece ser que la educación física es solo y sí, hegemónicamente, no digo que todo sea igual, en términos de práctica deportiva y algún como sí de mejoramiento de la aptitud física. Ambos bajo la atenta mirada del docente o no, este es otro problema también, pero donde la disciplina va un poco por encima del contenido, no solo curricular, sino de la relación pedagógico-vincular. Ahora, en otro aspecto, en realidad me surgen un montón de preguntas, pero en otro aspecto, ¿cómo observás vos, David, desde tu investigación, desde tu trabajo, la vinculación de esto que es la educación física con otras áreas de la formación, o mejor dicho, del desarrollo, por decir algo, de la inteligencia, del desarrollo humano, por decirlo así rápidamente, es decir, con algo más completo, ¿no? ¿Cómo lo encontrás esas vinculaciones? Mira, yo tengo una hipótesis que la trabajo, yo doy epistemología y teoría de educación física también en el instituto, y yo cada clase trabajo con hipótesis. Y yo tengo una hipótesis que no fui el primero que la formuló, pero la voy a decir, aunque va a generar algunos enojos en el campo, de que yo creo que en líneas generales la educación física no ha sido siquiera alcanzada por el constructivismo. Bien. Bien. Bueno, empezamos no digo por ahí. Que no se lea Piaget, pero sí. ¿viste? Sí. Después se hacen otras cosas, o sea, digamos, hay mucho desarrollo de pensamientos constructivistas, pero ayer tenía una charla con un regente académico y le decía que me hacía mucho ruido el concepto habilidad motora, o sea, digamos, le digo, la habilidad motora, ¿cuál es? Me dice el salto. Bueno, muy bien, un nene de 3 salta, perfecto, pero ¿para qué salta? Claro. ¿Y cómo para qué salta? Y salta para construir el espacio, para apropiarse de las categorías del espacio, porque entonces en ese caso el salto es una actividad, no es un contenido en sí mismo, a no ser que ustedes estén pensando que el nene de 3 cuando tenga 15 años va a saltar para bloquear un remate. Entonces digo, ustedes ya están pensando en el deporte. Claro, exacto. No, pero es muy ilustrativo lo que decís, es decir, y de lo que se trata es de que salte cada vez más alto, cada vez más lejos. Sí, pero lo que pasa es que eso es una mirada... Ese es el desarrollo que proponen. No, es una mirada del deporte, o sea, acá la discusión es el deporte en la escuela como colonización de una práctica reglamentada por fuera de las lógicas escolares, o como dentro de la cultura escolar, las producciones propias que genera la cultura, el deporte en la escuela adquiere otro tipo de características que son absolutamente pedagógicas, escolares. Bueno, en este sentido hay que aclarar que Romero Brest decía mucho cuidado con el deporte por el tema de la competencia, porque quiere decir que la competencia en una pretensión de igualdad, que supuestamente el normalismo planteaba esta formulación nunca alcanzada, nunca lograda y nunca se quiso alcanzar, pero se planteaba el deporte tiene ganadores y vencedores, con lo cual rompe el principio de igualdad. Y por otro lado, Romero Brest en términos fisiológicos decía que el deporte sofoca. Bueno, entonces él planteaba que el deporte solamente como herramienta educativa. Bueno,
esto digamos claramente la educación física a partir de hace 50, 60 años, el deporte no es tanto mirado como herramienta educativa, sino como un medio de disciplinamiento, de competición y muy planteado en la lógica del mérito. Bien, qué interesante esto que decís, David, en términos de la recuperación de lo que es esta corriente más vinculada con el normalismo. Exacto. Vos mencionás a Enrique Romero Brés, que realmente... A Pisurno y a Ferreira. Sí, Andrés sí, Ferreira. Como tres, digamos, de los representantes, y la verdad que en esta recuperación ponerle contenido pedagógico a un área que particularmente justamente uno no observa, digamos, un pensamiento pedagógico. Sin embargo, en esta recuperación vos decís, bueno, pero acá estuvo en la base, ¿no? No, en la base, digamos, no solo en la base, sino que fue una disputa del campo durante más de 30 años, una disputa feroz, porque la corporación militar decía batallones escolares, formar, disciplinar, y lo que planteaba Romero Brés es que obedecer órdenes construye sujetos autómatas. Y él lo que quería trabajar era sobre el carácter, y recordaba, hay una frase que dice Romero Brés con Andrés Ferreira, les dice, la escuela no es un cuartel, es un crisol donde se forma un ciudadano. Bien. Para eso hace falta pedagogía. Y bueno, esta fue los primeros 30 años fueron muy tensionantes en el campo, hasta que para mí esa disputa, que fue muy interesante, como yo la veo, se termina perdiendo en manos del deporte. Pero siempre uno trata de rescatar y de volver a la visión más pedagógica del normalismo, no como ideal, porque el normalismo también tuvo sus cosas, obviamente, ¿no? Claro, sí, Romero Brés hablaba de la raza, o sea, tenía sus cosas. Bueno, propio de la época. Otra pregunta, ¿y el juego? El juego. Bueno, lo que pasa que acá lo que hay que plantear es, bueno, primero Romero Brés, insisto en términos históricos, ponderaba mucho el juego, ¿no? E inclusive, digamos, cuando uno lee historia hacia atrás, digamos, la ruptura en relación al cuerpo que da origen después a la educación física pasa por una discusión entre esto de cómo potencializar la fuerza del cuerpo para que la espalda sea recta. Una postura era la mecánica, pongámosle un corsé desde niño y corrijamos, y la otra era la de Pestalozzi, la de Herbert. Lo que plantean es, bueno, no, las potencias son potencias, pensando más en una máquina de vapor, y hay que moverlo, y tiene que escalar, y tiene que saltar árboles, etcétera. Es una construcción más en términos de movilidad. Entonces ahí lo que yo leo es que están leyendo a Rousseau. Entonces Rousseau lo que habla de la infancia con sus propias características, etcétera, etcétera. Yo creo que Romero Brés también está retomando cuestiones del pensamiento rousseauiano. Ahí hay bastante liberalismo, por eso es que también Fresco, digamos, es un enemigo de Romero Brés. Hay bastante liberalismo, digamos, tomar la mirada liberal de Rousseau y trabajar con el concepto de infancia. Si bien no es algo que trabaje mucho Romero Brés, pero en la mirada de Romero Brés hay una mirada sobre la infancia, y que el lugar de la infancia es la escuela. Y que la escuela, dentro de sus distintas disponibilidades de la cultura que crea las asignaturas, ofrece un espacio que es la educación física, donde él prefiere que haya juego a que haya deporte. Lo que pasa es que acá hay un problema también, que yo lo digo en el instituto. Yo, en términos rigurosos, digo, el deporte no es un juego. El juego tiene que ver más con salir del mundo, entrar del mundo, y con el placer. El deporte tiene que ver con reglas rígidas, con un score, con una mirada de vigilancia, con lo cual no hay juego. Lo que hay es competencia y tratar de ganar unos a otros. ¿Se puede transformar eso en una herramienta educativa? Por supuesto, pero separemos un poco las cuestiones. Con la cual, digamos, lo que yo también habría que pensar es qué juegos en términos pedagógicos resultan significativos para la construcción de la vida del sujeto. A veces puede ser jugar por jugar en ciertas etapas, y está muy bueno, y otras, digamos, un juego significativo en una sala de 3, en una sala de 4, en una sala de 5, o sea, superar el patoniato y el poliladro, ¿no?
esas cosas, digamos. Claro. No, incluso, claro, porque además tienen su contenido, pero qué interesante, ¿no? Porque a partir de esa diferenciación es posible generar un diálogo. Sí. ¿No? Porque se habla mucho, digamos, sobre todo ahora que estamos en plena fiebre mundial, del tema del juego, pero acá hay un deporte que está operando y no un juego, digamos, en sentido estricto, por lo que vos decís. No, claramente, y menos ese tipo de deporte espectáculo que pasa a ser una mercancía de las que ofrece el capitalismo para el consumo del consumidor. Digamos, ahora, si vos estás mirando, digamos, esa mirada sobre la cuestión más reglamentaria, etcétera, etcétera, y la volcás a la escuela, me parece que ahí, digamos, no se está comprendiendo el ámbito y el contexto. Lo que a mí me parece que lo que la educación física en general no está abordando mucho, para mí como historiador, es el concepto de cultura escolar y entender que la educación física es una disciplina creada por la cultura escolar, pero como otras, a través de su forma escolar, ha traspasado los muros de la escuela. Eso no quiere decir que el entrenamiento deportivo sea educación física. Bien. ¿No? Pero claro, me parece que hay algunos conceptos para trabajar. Totalmente. Interesante porque se va como de alguna manera desconstruyendo, resignificando muchos de los elementos que se dan por hecho, digamos, esto que acabas de decir, y la verdad que vale la pena siempre detenerse y de ponerlo en el campo de discusión y, como vos bien decís, de disputa alrededor de un plano que es muy significativo en términos de la expectativa que genera y en términos del espacio que ocupa dentro del currículum escolar. Te agradecemos muchísimo, David, la verdad que fue muy interesante y no era para menos, me parece que en para otras... Más. Bueno, no, claro, da para mucho más, efectivamente, ¿no? Para más. Y te comprometemos a quedar en contacto y alguna vez que nos puedas visitar y poder charlar más extenso sobre este tema. Sí, cómo no. Yo ahora espero a fin de año sacar un libro de una serie de estudios de historia de educación física relacionados a muchos temas de la propia historia del INEF, que es donde básicamente yo me paré un poquito bastante, y bueno, ver las disputas al interior del campo, porque el Instituto de Educación Física durante muchos años fue, digamos, como el espacio donde se producían las lógicas y las matrices disciplinares de la educación física. Y sigue siendo una gran referencia. Sigue siendo, pero hay discusiones. Otra, claro, la Universidad de La Plata es bastante fuerte en su producción. Ahí tenemos de la toda esa parte ya dejamos de escucharte, David. Nuevamente te agradecemos y te comprometemos a quedar en contacto para una próxima oportunidad. Gracias.